En este momento del programa repasamos lo sucedido en el resto de categorías del fútbol de la comarca. En cadetes, segunda andaluza, victoria del Palma del Río por 3-2 frente a la Paz de Mar, empate del Fuente Palmera 2-2 frente al Salvador Allende y derrota de la Carlota por 2-1 en su visita a los Califas. Con estos resultados el Palma del Río queda cuarto, la Carlota séptimo y el Fuente Palmera décimo. En tercera andaluza, derrota del Posada por 4-2 en el campo de Liguerón, lo que deja al Posada en undécima posición tras 7 jornadas en esta tercera andaluza en categoría cadete. Pasamos al grupo segundo de cuarta andaluza con una de cal y una de arena. La noticia buena la puso a los Nachuelos, que goleó por 7-1 al Alcolea y se sitúa sexto en la clasificación. Por su parte, la Carlota fue la Cruz, perdiendo por 6-0 en su visita al Ciudad de Córdoba, así que la Carlota queda undécimo clasificado. Pasamos ahora a infantiles, donde el único representante de nuestra comarca, el Palma del Río, sigue sin ganar y es decimoquinto tras caer en casa 1-2 frente al Salén de Puente Genil. En tercera andaluza, victoria de la Carlota por 3-0 frente al Estadio de Fernán Núñez, y que además encadena una racha de 4 victorias consecutivas, lo que le permite situarse cuarto clasificado tras 7 jornadas. A destacar ese 13-0 que estamos viendo del Juanín y Diego frente al RUT. En cuarta andaluza, grupo segundo, donde hay hasta 7 representantes de nuestra comarca, tuvimos 2 duelos directos entre ellos. Victoria de los Nachuelos por 3-2 frente al Posadas A, mientras que el Posadas B empató a 2 frente al Almodóvar. Por otro lado, el Fuente Palmera A cayó en casa 0-1 frente al Granadal, mientras que el Fuente Palmera B goleó 4-0 al Figueroa A. Además, victoria contundente de la Carlota por 1-6 en su visita al Ciudad de Córdoba. Con estos resultados y con los Califas 6, Villarrubia 1, tenemos como segundo clasificado al Fuente Palmera, a pesar de sufrir su primera derrota, seguido de los Nachuelos, que es tercer clasificado, y del Posadas A, cuarto en la tabla. Turno ahora de hablar de alevines. En segunda andaluza, derrota del único representante de la comarca, del Colonia de Fuente Palmera, 1-3 frente al Atlético Cordobés, que encadena 3 derrotas seguidas y entristece un poco, ¿no?, el buen inicio liguero que había tenido en este campeonato. En tercera andaluza, grupo primero, doble goleada visitante, triple goleada visitante, 2-11, conseguido por el Posada frente al Deportivo Córdoba, el Posada que ya es octavo. En el duelo directo entre Hornachuelos y Palma del Río, triunfo del equipo palmeño 3-9, que ya es tercero, dejando a los Hornachuelos decimoquinto clasificado. Por su parte, Almodóvar 1, Alcázar 8, lo que deja al Almodóvar en decimocuarta posición. En el grupo segundo de esta categoría, victoria de la Carlota por 4-0 frente al Granadal, lo que le permite situarse octavo clasificado, en un grupo en el que, como vemos, tuvo una notoria presencia goleadora de los equipos visitantes, destacando ese 2-10 que endosó el Benamejí al Villafranca. En cuarta andaluza, grupo segundo, tuvimos una de las goleadas del fin de semana, si no la mayor, como ese Almodóvar 19, la Guijarrosa 2, que deja las claras porque la Guijarrosa es colista. Además, Estadio de Fernán Núñez 1, Fuente Palmera A 6, Fuente Palmera A cuarto. Santaella 5, La Victoria 4, la Victoria queda undécimo. Palma del Río 3, La Rambla 1, Palma del Río se sitúa quinto. Fuente Palmera B 8, Apedén 1, Fuente Palmera B líder. Y Monturque 3, Montemayor 18, mientras que otro de los representantes de nuestra comarca, el Posada, tuvo fin de semana de descanso. Momento ahora de hablar de los benjamines, donde en segunda andaluza, en esta octava jornada, perdió el Colonia de Fuente Palmera por 6-4 frente al San Lorenzo, con lo que el equipo colonial queda quinto clasificado tras sufrir la que es su primera derrota de la temporada.
En tercera andaluza, grupo primero, tuvimos una buena noticia solamente, que fue la victoria del Palma del Río, que ya es sexto, por 4-3 frente al Villafranca. Empató el Fuente Palmera, que sumó por fin su primer punto de la temporada tras igualar 4-4 frente al Deportivo Córdoba. Por su parte, primera derrota del Posada, 6-4 en Peñarroya, un Posada que queda relegado a la tercera plaza. Mientras que el Almodóvar también perdió 5-2 frente al Salvador Allende y queda quinto clasificado. En cuarta andaluza, grupo tercero, como vemos, de todo un poco en esta quinta jornada de liga. Posadas 2, Ciudad de Córdoba 2, Hornachuelos 6, Los Califas 6, Los Califas B6, Alcázar A3, Granadal A7, Palma del Río 1, Palma del Río colista, 15º clasificado. Villarrubia A2, La Victoria 3, La Victoria queda quinto. Juanín y Diego 1, Juanote 2, Juanota se sitúa segundo clasificado. Y Racing de Morera 8, Almodóvar 2, dejando al Almodóvar octavo clasificado. En prebenjamines, derrota además contundente del Almodóvar por 10-0 frente al Salvador Allende, un Almodóvar que queda décimo clasificado en este grupo de 14 equipos, por lo tanto tiene 4 por debajo. Esperemos que cambie la suerte en próximas jornadas para el equipo Cuco. Y en tercera andaluza, empate del Fuente Palmera 2-2 en su visita al Bujalance. Un Fuente Palmera que tras esta sexta jornada queda décimo clasificado de la categoría. Pasamos ahora a la categoría senior femenina, que en segunda andaluza, compuesta solamente por 6 equipos, nos dejó un mal resultado para el Palma del Río, que cayó goleado, una derrota sin paliativos 0-10 frente al Pozo Albense, un Palma del Río que tras esta derrota queda sexto, farolillo rojo de la categoría. Y cerramos este repaso al fútbol con lo sucedido en la Liga Campiña Sur, de mayores de 25 años. Con una buena noticia, la goleada por 5-0 de los Algarbes frente a la Panadería Arroyo, lo que deja a los Algarbes quinto clasificado. Muy cerca del Cañada Rabadán, que empató a 1 en casa frente al Puente Genil, lo que deja al Cañada Rabadán cuarto clasificado. Por otro lado, se aplazó el partido entre los Chavillos del Río y el Lastres Pérez, unos Chavillos del Río que ocupa la séptima plaza. Regresamos al parqué para ver lo sucedido en el mundo de la canasta con el baloncesto femenino La Carlota, que hizo pleno de 4 victorias de los 4 equipos que jugaron en este fin de semana. Como vemos en pantalla, victoria del equipo senior 37-32 frente al Montilla. En cadete, victoria 48-54 frente a la Deva. En infantil hubo descanso en la liga. En minibásquet, triunfo 37-61 también frente a la Deva. Y en benjamines, triunfo de La Carlota tras cierre de acta después de que el equipo carloteño llegara a tener una diferencia superior a 40 puntos. Esto nos dijo Joaquín Montenegro, entrenador del equipo senior, tras la victoria frente al Montilla. Pues mira, el partido lo llevamos bien, aunque el tanteo fue muy bajo, o sea, un partido de muchos errores, de mucha defensa, pero lo que es en ataque no funcionamos ninguno de los dos equipos. Nosotros sí cogimos una ventaja durante todo el partido, estuvimos en torno a 12, 14 puntos y solo al final sufrimos un poco, fue un lapso de unos 2 minutos en el que se vio peligrar un poquito la victoria, pero bueno, al final se consiguió. Primera victoria de la temporada. Sí, bueno, realmente este equipo es que no ha hecho pretemporada. Las aspiraciones deportivas de este equipo tampoco son importantes en el sentido de que no es lo mismo que las categorías inferiores, que como tú sabes, aquí funcionan bastante bien, femenino, en categorías inferiores donde se consiguen éxitos y se va al campeonato de Andalucía y demás. Pero el senior es un poco darle a continuidad a algunas niñas que ya no pueden jugar en las categorías inferiores y que tienen... Entonces el nivel tampoco es que sea muy alto, hay un poco no es muy parejo, digamos. Entonces la intención de que jueguen todas un poco
Y bueno, el resultado tampoco importa mucho. Es verdad que los 3 primeros partidos nos han tocado con los 3 equipos, los 3 gallitos. Nos ha tocado el Carmen Senior, que fue el campeón el año pasado, que ha montado un equipo que en principio iba a ser para la nacional, pero no han podido por cuestión económica salir y entonces han mantenido el equipo en provincial. Después de esa Marista Junior y también Adeva Junior. En los 2 partidos hemos estado ahí, lo que pasa es que contra Adeva en el partido anterior, pues a falta de 5 minutos perdíamos de 12 nada más, pero ya nos dejamos y empecé a hacer muchos cambios y ya se perdió de bastante más. Pero bueno, que digamos que nosotros estamos empezando ahora mismo. Entramos ya en la recta final de esta primera edición del cronómetro y lo hacemos repasando lo sucedido el fin de semana en fútbol sala con los 2 representantes de nuestra comarca. En segunda andaluza, categoría senior, derrota del Hornachuelos por 2-3 frente al Jarote, lo que deja al equipo de Hornachuelos colista de la categoría en 8ª posición. Como vemos, Sinapsis de Luque 2, el Peñasco 3 y Villa de Benamejí 0, Boca Juniors de Priego 2, en esta jornada en la que descansaron La Salle y Deportivo Peñarroya. En segunda andaluza, quinta jornada, victoria contundente del Colonia de Fuente Palmera por 0-10 frente al Valenzuela, lo que deja al conjunto colonial no solamente líder, sino con una diferencia goleadora escandalosa, con más 37, y sirva para situarnos el segundo clasificado, que es el Benamejí, que empató, como vemos, 3-3 ante el Albendín. Como decimos, la diferencia goleadora del Benamejí es de más 14, tanto hablamos bien, ¿no?, de la situación del momento que vive el Fuente Palmera. Y con este buen sabor de boca que nos ha dejado la goleada del Colonia de Fuente Palmera en fútbol sala, nos vamos despidiendo de esta primera edición de El Cronómetro, no sin antes recordaros que tenéis una cita el próximo martes con el repaso a toda la jornada polideportiva de la comarca, aquí en Guadalquivir Televisión.